Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Y como se dice actualmente, llegó el momento que tanto esperábamos. ¿Cuál era el momento que tanto esperaba el apóstol Pablo? Sí, la venida del Señor, pero aparte de eso, otra cosa que esperaba mucho era poder llegar a Roma. Lo hemos estado estudiando en la carta a los romanos y está interesante poder ir intercalando ciertos escritos que fueron redactados allí durante aquellos viajes, intercalarlo un poco con la historia de cómo se iba avanzando en aquel propósito que se había propuesto de llevar la palabra también a los hermanos que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se podía haber quedado tranquilo en Jerusalén o en Chipre, donde se había ido luego de recibir la palabra, ¿no? Se podía haber quedado allí, haber fundado una iglesia y haber presidido allí, y bueno, sin duda iba a ser más cómodo que tantos peligros como él enumera, que le tocó pasar por llevar la palabra de Dios. Pero él se sentía en un compromiso, más allá de que fue llamado como apóstol a los gentiles. A cada lugar que iba, siempre iba a los de su nación a predicarle. Primero iba a la sinagoga y después iba a las plazas. Como dice la Escritura en cierto lugar, haced esto sin dejar de hacer aquello otro. Lo que nos enseña, hermano, esta manera de obrar del apóstol Pablo es que nosotros no debemos ser selectivos y decir, a le predico y a estos otros no. Hermano, la palabra de Dios debe ser llevada a todos, porque el que es oveja de Dios oye la voz de Dios. Capaz que en un cierto momento puede haber sido rebelde. El propio apóstol Pablo, el mejor ejemplo de todo, buscando hacer la voluntad de Dios, perseguía a Jesús y no sabía. Pues si hubiera sabido, no le hubiera preguntado, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que, hermano, si alguien en algún momento se opuso o enseñó otra cosa diferente, nosotros no debemos excluirlo de llevarle la palabra de Dios, tal cual está acá en la Escritura, una palabra no adulterada, y él tenía ese deseo de llevar la palabra. Y Dios, hermano, que es tan bueno, se va valiendo de un tiempo y un lugar, como dice la propia Escritura, ¿no? Que Dios ha señalado un tiempo y un lugar para que los hombres se acerquen a Él. El Señor, hermano, ha interceptado tanta gente en el camino de la que leemos por ahí. En una oportunidad y se pasaba Jesús y allá había a un ciego y escuchó que venía Jesús y empezó a clamar a su nombre, porque el Señor, hermano, estaba allí en el camino, en el tiempo y en el día señalado. La mujer en el pozo de Sicar, o el eunuco que iba allí, funcionario de Candás, regresando a su país en Etiopía, y Dios envió a Felipe. Hermano, Dios ha señalado un tiempo y un lugar para los que son sus ovejas, oigan su voz. Y aún hay otros misterios, hermano, de la palabra de Dios, los cuales, si está en la Escritura, hermano, aunque yo no lo entienda, como dijo Jesús, lo que yo hago no lo comprenderás ahora, pero lo comprenderás después. ¿Se acuerda? El día que instituye allí la cena del Señor y va a practicar lavamiento de pies. No, lo que yo hago no lo entienden ahora, más lo entenderán después. Bueno, hay cosas también que estudio en la palabra de Dios y no entiendo en su totalidad, como aquella carta del apóstol Pedro allí, donde dice que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo esperaba la paciencia en los días de Noé, dice la palabra. Yo no sé, hermano, los planes de Dios. Sé, ¿sí? De que como Jesús mismo dijo, Él no era un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que, hermano, yo desconozco en su profundidad los planes y el alcance, porque a veces, hermano, miramos, como yo le di testimonio el otro día, y creemos en un Jesús chiquito como el que esperaba el pueblo de Israel, porque esperaban sí un gran libertador, pero un gran libertador allí que iba a tener, según sus expectativas, su
relevancia para la nación de Israel, volverla a su esplendor, volverla a la libertad. Pero hermano, en aquellos tiempos, cuando en el momento señalado por Dios, Jesús es enviado y nace allí, había un gran imperio a nivel mundial y parte de ese imperio, hermano, había llevado a que muchos se fuesen y llevasen con ellos su religión, y los judíos no era la excepción. Cuando el apóstol Pablo llega a Roma, en Roma no estaba solo la iglesia que se reunía en casa de Priscila y Aquila, con todos los integrantes que usted puede estudiar en Romanos capítulo 16. Había también allí sinagogas, había allí judíos que no se reunían juntos con ellos, y que cuando el apóstol Pablo llegó, eso relata acá el final de Hechos 28, lo que no podamos llegar hoy, estúdielo en su casa, es bien poco, medio capítulo de Hechos 28, versículo 11 en adelante. Termine de estudiar, ahí termina Hechos de los Apóstoles, termine de estudiar y vea cómo el apóstol Pablo no fue simplemente al lugar donde iba a estar más cómodo, al lugar donde todo lo que dijera iban a decir amén, iban a estar de acuerdo, fue al lugar donde había oposición también para anunciarles, hermanos, las verdades del Evangelio, porque los que estaban allí reunidos, había algunos que eran ovejas de Dios, hermano, también. Había quienes no lo eran, había quienes seguían la religión, había quienes seguían la letra, pero había también quienes esperaban en la promesa, y el apóstol Pablo entonces cada vez que realizó uno de sus viajes al lugar donde llegara, iba y le predicaba la palabra a todos. A él no le preguntaban, nosotros a veces tenemos la costumbre, bueno, usted, ¿de qué religión es? ¿A qué iglesia asiste? No, él iba a predicar, hermano, el Evangelio acerca de las buenas noticias de Jesucristo siendo enviado en nuestro lugar y del cumplimiento de un plan de salvación de Dios, porque el Antiguo Testamento, hermano, en nada se opone a las enseñanzas del Nuevo Testamento, sino que marcan allí un camino que Dios iba anunciando a través de festividades, a través de ciertas disposiciones, aún dentro del mismo tabernáculo de reunión, a través de las ofrendas. Todas las cosas, hermano, conducían al plan de redención que Dios tenía allí planeado llevar en la persona de Jesús. Y habíamos estado estudiando en unas reuniones atrás acerca del naufragio y cómo se allí fundamenta por primera vez y durante 3 meses la predicación de Cristo en una ruta bastante inusual, una ruta que no hubiera no eligió de hecho ninguno de los planes misioneros, ni estaba dentro de las expectativas del apóstol llegar a visitar. Sin embargo, sin duda, Dios allí también tenía personas que había llamado para aquel tiempo y para aquel lugar, y se valió de ese naufragio y de la cautividad del apóstol Pablo para que recibieran la palabra. Ahora, dice, pasado 3 meses de que estuvo predicando en la isla de Malta, porque yo el otro día se lo dije, no lo leímos, ¿no? Pero está en la palabra. Si usted va a la palabra, usted es noble, como dice. ¿Quién quiere ser noble? La nobleza, según la palabra, es ir a nuestras casas y escudriñar las Escrituras a ver si lo que nos enseñan está de acuerdo a la voluntad de Dios. Había hermanos nobles que estudiaban, habían otros que no, que se dejaban arrastrar por cualquier doctrina y cualquier cosa, le decían amén, hermano, pero debemos ver respaldado en la palabra, y respaldamos acá las cosas que hablamos y enseñamos. Dice, pasado 3 meses, arranque si quiere después a leerlo del 28.1 y vea que fue de estar en la isla de Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había hibernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Hermano, es digno de estudiar. Yo hace unos años atrás realicé un estudio que compartí con la iglesia acerca del libro de Hechos de los Apóstoles, y fuimos viendo cada una de las diferentes escalas
que allí se fueron dando. Cuando llegan a este puerto, lo puede ver en los mapas, yo de hecho lo chequeo acá en el mapa, no precisan ir a otro lado, llegan allí al puerto este, que era el puerto más importante. ¿Por qué era el puerto más importante? Porque en ese puerto, en Puteoli, arrancaba un camino que se preserva hasta el día de hoy. Para nosotros los uruguayos, la ruta más importante es la ruta número 1, Brigadier, no me acuerdo cuánto. ¿Tá? Para los americanos, la ruta 66. Bueno, para los romanos era la Vía Apia. La Vía Apia, hasta el día de hoy, sigue allí, 180 kilómetros desde Puteoli hasta Roma, se ha preservado parte de aquel camino que unía aquel puerto donde desembarca el apóstol Pablo, prisionero, en su viaje rumbo a Roma. Como yo le dije, hermano, la expectativa, los planes de Pablo, era llevar la palabra de Dios a la gente que estaba en Roma. Pero fuera de los planes que el apóstol Pablo tenía, Dios tenía allí dispuesto llevar su palabra a otras personas que estaban allá. Cuando llegó a aquel lugar, ¿con qué se encontró? Se encontró que también había hermanos. Y si por 7 días les estuvo predicando la palabra de Dios. Lo bueno de vivir en los últimos tiempos, hermano, es como la palabra de Dios lo ha señalado, cómo iban a haber diferentes tipos de avances, hermano. Hoy hay avances que han logrado documentar, ¿sabe? Si usted mira en el mapa, una ciudad que está marcada ahí en el mapa, porque voy a arrancar desde el principio, o sea, arranca a mirar los mapas que tiene la Biblia, usted va a ver regiones que fueron cambiando el nombre, porque fueron cambiando, de hecho, habitantes que vivieron en aquellos lugares, como fueron los filisteos, acérrimos enemigos del pueblo de Israel, desaparecieron y no existe más rastros de ellos. Civilizaciones que quedaron perdidas con el paso del tiempo, otras fueron conocidas, no las conocíamos así en la Biblia, pero Tiro y Sidón, ¿de quién habla? De los fenicios. Acá dice, en una nave fenicia, eran expertos navegantes, le vendían madera a Salomón, hacían negocios. Bueno, toda una historia. Lo que yo le quiero decir, hermano, que cuando usted mira los mapas, el mapa que usted ve, tal vez el relieve es el mismo, pero los países, los reinados, fueron cambiando los nombres. Y llama curiosamente la atención, hermano, yo miraba el mapa, estudiando esta travesía que hizo el apóstol Pablo de la isla de Malta hacia Puteoli. ¿Sabe cuál era la ciudad más cerca que había allí? De Puteoli, Pompeya. ¿Quién nos sintió hablar de Pompeya? El apóstol Pablo, hermano, de acuerdo a las cartas que fueron escritas y todo lo demás, se estima que fue entre el año 67 y 68 después de Cristo a Roma, que pasó allí por aquel lugar. Y sabe que es interesante ver las cosas que habían pasado. En mi ciudad están haciendo obras, las calles están todas destrozadas hace ya más de un año, están haciendo obras de saneamiento y todo. ¿Y qué está pasando últimamente? Como han quedado tan deterioradas, a veces pasa algún camión pesado o algo y rompe las cañerías y nos quedamos 10, 12 horas sin agua hasta que reparan esa pérdida y en el pueblo vuelve a haber agua de nuevo. Bueno, ¿sabe qué historia? Lo puede usted documentar porque está documentado en distintos historiadores que hubo un terremoto en el año 62, unos 5 años antes de que el apóstol pasara por allí, y el acueducto que llevaba agua a Pompeya quedó deteriorado. Hermano, lo que yo veía era que a veces nos atribula tanto porque estamos tan dependientes cuando nos quedamos sin energía eléctrica, cuando nos quedamos sin agua, porque somos dependientes de eso, y a veces, hermano, son unas horas, cuando nos quedamos sin internet, hermano. Imagínese aquella población que cuando el apóstol Pablo llega, habían pasado unos 5 años en que prácticamente no tenían un conducto de agua potable. Y nosotros hoy nos parece lo más normal tener agua potable, pero yo me gusta estudiar la palabra y digo, ¿qué es la disentería? Bueno, es una infección a los intestinos generalmente por tomar agua contaminada, que era lo que le pasaba al padre del principal de la isla de Malta, que estudiamos unas reuniones atrás. Tenemos que estudiar un poquito y ver qué era lo que pasaba, y a veces cosas que nosotros la tomamos como irrelevante, como tener agua potable. Bueno,
aquellas personas sin duda estaban viviendo en una necesidad. Y se reúnen y reciben. ¿Cuántas verdades, hermano, habrán podido recibir en 7 días? Sin duda, hermano, nosotros llevamos años congregándonos y hemos aprendido muchos puntos y muchas comas de la Escritura. Pero, hermano, lo principal se aprende en un rato. Como aquel etíope, es buena esa historia, ¿no? Que iba allí como cordero, fue llevado al matadero leyendo el libro del profeta y se le arrima el diácono Felipe, evangelista también, y dice, ¿pero entiendes lo que lee? Dice, ¿cómo va a entender si alguien no me explica? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice, no, habla de Jesús, el Hijo de Dios. Y hermano, fue tan poderosa esa predicación y tal la convicción de aquel hombre que solito pidió. Dice, ¿qué impide? Dice, acá hay un poco de agua para que yo sea bautizado, porque sin duda Felipe le dijo, Jesús es el Hijo de Dios y si usted cree en su nombre es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y dice, bueno, acá hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Solo, hermano, no lo tuvo que estar tratando de convencer, porque la obra de Dios es así. Y hermano, Dios se vale de distintas circunstancias, a veces situaciones que podemos considerar adversas, para llevar la palabra. Y lo más impresionante de todo, sabe que hoy se ha logrado por los frutos y escritos que se han rescatado en el año 2018, le hablo, yo esto lo estudié, lo puede ver usted también, saben hasta el día exacto que aquella ciudad, Pompeya, desaparece, que era la más cercana que había allí a Puteoli, fue el 24 de octubre del año 79 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba allá por el año 67, 68. Unos pocos años después aquella ciudad desapareció. ¿Cuántos que posiblemente escucharon la palabra del apóstol Pablo quedaron cubiertos por las cenizas del Vesubio? O sea, que la historia, hermano, nos habla, y los restos arqueológicos de que aquellas ciudades seguramente estaban durmiendo cuando ocurrió la erupción y fueron tapadas. Hoy son entre 15 y 18 metros la profundidad donde quedaron allí enterradas aquellas ciudades. Hermano, la obra de Dios es impresionante, algo que a veces uno le resta importancia, llevar un folleto, dar la palabra, reenviar un mensaje, cosas que parecen cosas irrelevantes y que por ahí llegan en el momento justo que la otra persona lo está necesitando. Y Dios, hermano, le impidió al apóstol Pablo, que tenía unas ganas bárbaras de ir. ¿Por qué? Porque él tenía un tiempo y un lugar para que estas personas que estaban allí también recibieran la palabra de Dios, hermano. No cualquier evangelio barato, no fundar una religión para construir un templo y recibir ofrendas ni ninguna cosa, hermano, para alcanzar lo más importante, la salvación. Como yo cantaba una alabanza en esta mañana, dice, fija tus ojos en Cristo, dice, y cuando aprendemos a mirar los ojos en Cristo, dice ese himno, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando, hermano, tenemos esa esperanza de vida eterna, ya dejamos de preocuparnos, de mirar para atrás, como la mujer de Lot miró atrás. ¿Por qué? Porque le daba lástima todo lo que había perdido, todo lo que había trabajado, que estaba siendo destruido en aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, lo puede estudiar en la palabra. Hermano, no mire para atrás, sino poniendo su mirada en el Salvador. Poniendo su mirada en ese Salvador que un día, hermano, nos alcanzó con su voz. Yo, de chico, creo que tal vez es la canción que más me gusta. A veces no me acuerdo de esa canción para anotarla. Dice, hay un nombre nuevo en la gloria. Dice, en una parte dice, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Un día, hermano, yo lo creo con una firmeza total de que la voz de Cristo nos alcanza. Y la voz de Cristo, hermano, para alcanzarnos, usa emisarios. Para estas personas fue el apóstol Pablo. Y hoy, hermano, podemos ser nosotros los emisarios, no solo, porque como la Escritura enseña, que en el cuerpo hay diferentes miembros, hermano, no solamente por lo que nosotros hablemos. Tal vez usted dice,
como dijo aquel profeta, aquí soy niño y no sé hablar. O Moisés, dice, yo soy torpe de labios. Pero hermanos, tenemos el poder de reenviar un mensaje, la posibilidad de invitar a alguien a asistir a la reunión, para el que por ahí haciendo scrolling en el teléfono ve la predicación, suscribirse y recibir más de estas verdades, porque como la Escritura dice en cierto lugar, he aquí, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hermano, el mensaje de salvación es tan poderoso que no hay que tomar carrera. Es un mensaje tan poderoso que no es necesario, como algunos quieren inculcar, sí, tantos meses de oración y de ayuno y estudio. Estudie la palabra, ore, ayune y todo lo demás. Pero hermano, si cree, como dice la palabra, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y no fue Felipe el único que usted puede decir, bueno, era un descarriado, allí hizo lo que le pareció. El apóstol Pablo también, cuando estaba con Silas en la prisión, y el carcelero, hubo un terremoto y pensó que se habían escapado los presos y se quiso matar, y se los llevó a la casa, les curó las heridas, recibió la palabra, y en aquella noche se bautizó él con su casa. Hermano, el mensaje de salvación no precisa más que un instante, no precisa más que una mirada de fe, hermano, una mirada en Jesucristo, hermano, como aquella mujer enferma por 12 años, tenía su fe puesta, dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Y hermano, a veces nosotros vamos queriendo alcanzar una pequeña cosa, tal vez el que está en una enfermedad, el ser sanado es lo más grande que podría pensar que puede pedir, pero Dios tiene algo más grande que la sanidad. Lo mostró con aquella mujer. No solamente recibió la sanidad, sino que también el testimonio de Jesucristo, que le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Salvado. Hermano, hay salvación en Dios. Y bueno, yo no quiero extenderme leyendo esto, le resumo diciéndole que cuando Pablo va y predica a Roma, se encuentra allí con los judíos primeramente, que de la sinagoga lo fueron a visitar porque dice que se le permitió vivir en una casa alquilada, y allí iban y le dice, recibieron alguna carta, vino alguien a hablar mal de mí, podríamos decir nosotros. ¿Y qué iba a venir, hermano? No había correo electrónico, no había WhatsApp para mandar chismes en forma automática en aquellos tiempos, y la navegación en invierno, como vimos, era bastante complicada. No había llegado, capaz que venía en camino alguna, porque el enemigo, hermano, nunca duerme tampoco. Siempre hay, la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que el enemigo siempre está preparado, siempre está pronto allí, hermano, tiene sus emisarios para sembrar cizaña. Pero acá dice, no hemos recibido ninguna queja, ninguna cosa acerca de ti, pero nos gustaría saber. Dice, varones, hermanos, dice, y les empieza a predicar. Dice, yo no he hecho ni enseñado ninguna cosa contraria a nuestras costumbres o a lo que enseñaron los padres. Porque como yo le decía en la introducción, hermano, el Antiguo Testamento no está peleado con el Nuevo Testamento. Para nada. Porque eran los planes de salvación de Dios revelados a través del tabernáculo, a través de las festividades, hermano. La Pascua, nuestra Pascua es Cristo, dice la Escritura, y allí, hermano, coinciden incluso en el día de celebración, la Pascua, con la ofrenda de Jesucristo, que ya había sido revelada en el Antiguo Testamento, a un ministro del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, la había sido revelada, y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siguieron allí sacrificando corderos hasta que el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo vino y murió una vez y para siempre. Y resucitó al tercer día, pero allí también, hermano, las festividades seguían. Estaba la fiesta de las semanas, y aquellas fiestas de las semanas culminaban el día 50, el día de gran solemnidad. 50, ¿qué quiere decir? Pentecostés viene de esa palabra, ¿no? Se deriva esa palabra, si estudia la etimología, que quiere decir 50. A los 50 días de la celebración de la Pascua, hermano, ¿qué pasó? En Jerusalén, un gran estruendo que llamó la atención de todos. ¿Por qué? Como yo le decía, porque, hermano, las festividades y todas las enseñanzas que están en
en la Escritura, hermano, en el Antiguo Testamento, tienen como propósito conducirnos a Cristo, hermano. Él es el principio y el final, es el alfa y la omega, hermano, y la palabra de Dios no está peleada, y por eso el apóstol Pablo no dice, sí, bueno, yo dejé esto y dejé aquello otro. No, dice, yo no he enseñado nada contrario, porque lo que está en la palabra es verdad, es sí, amén, y aún el antiguo pacto, dice, fue con gloria. Dice, a tal punto, enseña la Escritura, dice que Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro. Y si aquel ministerio que era para muerte y condenación fue con gloria, ¿cuánto más no lo será este nuevo pacto que Dios nos ha encomendado a nosotros? Y el apóstol Pablo fue y le dijo, hermano, vengan, le voy a dar un abrazo porque somos hermanos en la misma fe, dice, de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, a quien Dios le cambia el nombre, hermano, que había recibido promesas que le habían sido dadas a su padre, que había creído, y si creemos, somos hijos según la promesa, hijos de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, hermano. Que Dios los bendiga, hermano, y podamos llevar también esta palabra a otros, como yo les decía. A veces no sabemos cuáles son los planes de Dios, y haciendo algo tan pequeño como puede ser reenviar una predicación, o compartir una palabra, o invitar a alguien, si esa persona, hermano, es una persona de Dios que Dios ha puesto en nuestro camino, porque nadie sabe la necesidad de que los otros están pasando. El apóstol Pablo, hermano, sin duda desconocía la situación de esta gente que vivía allí en Malta, desconocía muchas cosas y, sin embargo, Dios lo puso en el camino para llevarle un mensaje, hermano, de esperanza, donde luego él nos dice, esta leve tribulación momentánea no tiene comparación con el peso de gloria de los que nos ha de venir, hermano. Y a gente que estaba angustiada, que no había estado mediodía sin agua como nos pasa a nosotros, un rato sin corriente eléctrica, hermano, que estaban viviendo diferentes tipos de peligro y amenazas, como era estar al lado de un volcán que finalmente termina colapsando y enterrando aquella ciudad, hermano, que puedan llegar un ministro de Dios y anunciarle el mensaje de salvación, hermano, y quédese tranquilo que el que era de Dios no se perdió ninguno, hermano, porque el Señor lo resucitará en el día postrero, como da testimonio la hermana Lázaro. Dice, yo sé que tú le resucitarás en el día postrero. ¿Quién tiene la misma fe que tenía esta amiga de Jesús? ¿Tiene fe de que el Señor nos resucitará en el día postrero? Sonará la postrer trompeta y allí, hermano, seremos levantados con poder. Los dejo con el pastor Renzo, que Dios los bendiga. Termine estudiando el resto acá de Hechos de los Apóstoles, para comprobar que estas cosas son así.